Si te preguntara cuál fue la causa del hundimiento del Titanic, muy seguramente responderías que fue el choque contra el iceberg. Pero, ¿cuánta verdad hay en eso? El Titanic era el barco más grande y más lujoso jamás construido en el mundo en su época. Más de 2 años fue el tiempo que se necesitó para la construcción de este barco. Fueron cerca de 3.000 hombres los que durante 27 meses trabajaron intensamente para terminar la construcción del Titanic. El mundo entero estaba rendido ante tal obra maestra de la ingeniería. Muchos de los millonarios de la época querían estar a bordo en su primer viaje inaugural. El Titanic partió de Southampton, Inglaterra, y se dirigía hacia la ciudad de Nueva York, pero nunca llegó a su destino. El barco más grande y lujoso que se había construido naufragó en apenas 3 horas durante su viaje inaugural, la madrugada del 15 de abril de 1912. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Sabías que la probabilidad de morir en un barco por hundimiento es de 1 en 6 millones? Ahora, a esto súmale el hecho de que el Titanic apenas estaba haciendo el primer viaje de su historia y fue allí en donde más de 1.500 personas perdieron la vida. Fueron 1.500 veces que se cumplió la muy remota probabilidad. Algunos piensan que la verdadera causa del hundimiento del Titanic no fue el iceberg con el que chocó, como todos lo hemos escuchado, sino que atribuyen el evento del iceberg como una mera consecuencia de las palabras expresadas por el capitán del barco, Edward John Smith. Edward John Smith fue un marino británico, principalmente conocido por haber sido capitán y comodoro de la compañía naviera White Star Line y el oficial comandante del RMS Titanic durante su primer y único viaje en 1912. Smith entró en la Marina Mercantil en 1867 y en 1880 consiguió entrar en la White Star Line, una de las principales compañías navieras británicas de la época. Tras recibir su certificado oficial, rápidamente ascendió en la jerarquía de la compañía y en 1887 fue puesto al mando del SS Republic. Comandó posteriormente otros buques, principalmente el RMS Majestic, el cual dirigió durante casi 9 años. Gracias a su gran esfuerzo y arduo trabajo, llegó a ser conocido como el capitán de los millonarios, debido a los barcos de lujo en los cuales pudo trabajar durante su vida. En 1911, Smith asumió el mando del gemelo del Titanic, el Olympic, que era entonces el mayor barco de pasajeros jamás construido. Sin embargo, no consiguió evitar una colisión con el crucero HMS Hawke en septiembre de ese año. Era como si la vida le estuviera advirtiendo lo que vendría en el futuro. Al año siguiente fue designado para ser el capitán del Titanic en su viaje inaugural. El navío colisionó con un iceberg en la noche del 14 de abril y se hundió en el océano Atlántico. El capitán Edward John Smith pereció en el naufragio. Ni Dios puede hundir este barco. Aunque algunos atribuyen esta frase a un simple trabajador del barco y otros al constructor del Titanic, una gran mayoría le atribuye la frase al capitán del navío Edward John Smith. Esta frase, aunque tal vez fue dicha como una simple expresión sin ninguna malicia, con la mera idea de dar a entender la valía del barco, para algunos es vista como una palabra desafiante e incluso blasfema, poniendo así la mirada en un juicio, una determinación divina que resultó en el fallecimiento de muchas personas por las palabras que alguien expresó. El problema que algunos encuentran con esta teoría es que muestran a Dios como alguien cruel y vengativo, pero ese no es el Dios que nos muestra Jesús. Dios no quiere la muerte del que muere. Él más bien es paciente para que todos procedan al arrepentimiento para salvarlos. Pero también es cierto que con nuestra mente humana es imposible determinar los designios de Dios por completo, pero ver el suceso del Titanic como un juicio divino es un recuerdo a la humanidad de que al final Dios está sobre todas las cosas y que no hay nada que podamos hacer que sea más grande o mayor que Él. De lo que sí podemos estar seguros es que las palabras tienen poder, poder para crear o poder para destruir. Al final, tú decides en qué creer. ¿Será que el siniestro del Titanic fue solamente una coincidencia o realmente fue un juicio divino? Esta fue una tragedia que estremeció al mundo y que hasta el día de hoy sigue siendo recordada con gran dolor y tristeza. Pero ¿qué piensas tú al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría mucho saber qué piensas sobre esto.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal para estar pendiente a más contenido.